Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. Hemos estado a lo largo del día en diversas ponencias y pláticas respecto a la conmemoración del Día del Criminólogo. Se celebra hoy en honor al doctor Alfonso Quirós Parón. Tengo el gusto y el bien de estar acompañada de la maestra Fernanda Becerril, coordinadora de las carreras en Campus Mérida, y a nuestro ponente Carlos Enrique Hernández Tapia, quien el día de hoy nos dará el tema análisis del contexto de la desaparición de mujeres en México. Es profesor e investigador forense con amplia experiencia en identificación de fosas clandestinas, en seguridad pública y seguridad nacional. Es instructor internacional y diseñador de modelos de prevención del delito de victimología, entre otras muchas cosas. La criminología juega un papel importante en la prevención delictiva. Nosotros sabemos que se puede identificar riesgos y amenazas hacia la armonía social y el bien común. El día de hoy, pues quiero felicitarles a todos por parte del campus Chetumal. Agradezco a los dos eh, licenciados que están aquí acompañándonos, al doctor y a la maestra Fernanda. Para mí es un gusto contar con su apoyo y sé que pues sus aportaciones van a dar muchísimo conocimiento a todos los estudiantes de Universidad Vizcaya de las Américas. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Montserrat, a la licenciada Fernanda también, muchísimas gracias. Y pues a toda la Universidad Vizcaya también quiero darle las gracias por la invitación y por supuesto, pues también me quiero unir a la felicitación para todos los criminólogos hoy justamente en el Día del Criminólogo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar justamente con un tema que es bastante interesante. Quiero platicarles rápidamente antes de iniciar con la ponencia. Esta ponencia es parte de una investigación que pues lleva alrededor de 3 años más o menos. Es una investigación que se va a publicar en un libro justamente a finales de este año, diciembre, tal vez en enero del próximo año, se está publicando por parte de una institución hermana y que hizo parte de un congreso internacional también. Entonces, esta conferencia justamente tiene que ver con los resultados de esa investigación, es decir, el análisis del contexto pues en la desaparición de mujeres en México. Entonces, algo por lo cual yo quiero justamente iniciar tiene que ver con, primero, contextualizar, es decir, explicarles qué significa el análisis del contexto. El análisis del contexto. Por ejemplo, el contexto realmente pues es un marco de referencia para la investigación y la investigación de delitos, por lo cual pues se tienen que considerar diferentes elementos en el análisis, es decir, aspectos que tienen que ir en el orden geográfico, político, económico, histórico, social, cultural también tendría que analizarse. Es decir, todos estos aspectos tienen que analizarse entre sí para buscar cuáles son aquellos factores que conectan las causas y las consecuencias que inciden específicamente en la comisión del delito en el caso de desaparición, de mujeres. Entonces, un contexto es también un relato que de alguna manera nos va a evidenciar diferentes dinámicas sociales, en particular dinámicas de violencia que pues precisamente son producidas por grupos de la delincuencia organizada, estructuras o pues algunos aparatos criminales, los cuales pues es importante también mencionar que pudieran o no estar vinculados en algunos casos con el Estado. Ojo, porque en el caso de la desaparición de mujeres, hablamos de desapariciones y hablamos de
aquellas desapariciones forzadas, es decir, aquellas en las que propiamente el Estado mexicano ha tenido participación. No podemos negar, es una realidad que está sucediendo en México y justamente esas relaciones se analizan en el análisis del contexto. Ahora sí, quiero adentrarme justamente a parte de los resultados que se pudieron localizar como parte de los hallazgos de esta investigación. Bien, una vez que nosotros hemos podido entender de manera muy general qué es el análisis del contexto, pues bueno, quisiera yo empezar haciendo referencia precisamente a que esta investigación todavía no queremos justamente cerrarla. Hicimos el cierre 2018 a 2020 para poder hacer justamente esta publicación, pero es una investigación que tiene justamente diferentes periodos. Es una investigación que quiero llevarla a cabo pues todo el tiempo que se me preste la oportunidad y se me preste precisamente vida, ¿no? Entonces, el documento realmente lo que busca es analizar los contextos específicamente en el que se están dando todos estos fenómenos. Y aquí quiero hacer hincapié de algunas cosas también. Yo me di la tarea de conversar y de trabajar con diferentes colectivos en la República Mexicana. He tenido la particularidad de trabajar con varios colectivos, acompañarlos en algunos casos a realizar las búsquedas en campo, hacer las búsquedas en el terreno, la prospección. Y en otros casos he tenido la oportunidad de realizar entrevistas a familiares y a grupos que propiamente están buscando a sus desaparecidos. Especialmente yo me quise enfocar en las niñas, en las mujeres. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se ha invisibilizado. Es decir, hoy en día yo me he topado con circunstancias en donde una mujer desaparece y lo primero que hacen muchas de las instituciones, voy a hablar de las fiscalías en el país, lo primero que hacen es revictimizar a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares. ¿Cómo? Pues haciéndoles referencia, oiga, y de casualidad no se fue con el novio, oiga, pero la forma en la que lo están haciendo. Es una forma en la que no hay esa sensibilidad, no hay esa empatía por la circunstancia, el fenómeno que están viviendo estas personas. Es decir, que el razonamiento de muchas de las fiscalías y de los personales, es decir, de las personas que están participando dentro de las fiscalías, están llenas justamente de estereotipos. Están también, por ejemplo, criminalizan a las personas desaparecidas. Y voy a poner un ejemplo de cómo criminalizan a las mujeres o a las personas desaparecidas. Específicamente, si el día de hoy desaparece una mujer en México y posteriormente y lamentablemente se localiza el cadáver de la mujer y por alguna circunstancia, alguien dentro de las instituciones de seguridad pública o de procuración llegan a observar que este cadáver lleva, por ejemplo, algún tatuaje, parece que es un eco que siempre escuché. Y es un estereotipo en donde están criminalizando a las mujeres y dicen, ah, mira, tiene tatuajes, seguro tiene que ver con la delincuencia organizada. Seguro está con el crimen organizado. Es decir, hay una perpetuación en la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, justamente el trabajo de lo que pretendo continuar haciendo tiene que ver con ser una voz para muchas de estas familias que están bajo este tipo de fenómenos. Justamente en México, ser mujer tiene no solamente sus riesgos, sino que también hay una dinámica en la que las mujeres hoy en día ya no tienen
esa posibilidad de salir sin el temor de que puedan desaparecer, sin el temor de que puedan ser violentadas, vejadas, lastimadas de alguna manera, ya sea a través de algún tipo de violencia, ya sea violencia verbal, emocional, etcétera. Lamentablemente es algo que nosotros estamos viendo dentro de la dinámica. Pareciera que en México estamos normalizando la violencia contra la mujer. Y eso es justamente algo que debemos, y esto va para todos los criminólogos, es algo que debemos nosotros de trabajar. Un elemento muy importante que me encontré en los hallazgos de esta investigación tiene que ver con las formas en la que sujetos o grupos de la delincuencia organizada, por ejemplo, hacen la elección de las víctimas. Hay lugares en México, en el país, en donde no hay una distinción de clase social, no hay una distinción de edad con respecto a la desaparición de mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Es una violación grave a los derechos y a la dignidad humana, que es lo que me preocupa demasiado a mí. Estas estadísticas que les estoy mostrando en pantalla solamente tienen que ver con una dinámica que va del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019. Es información que provee a nivel nacional y ustedes la pueden consultar en la misma Comisión Nacional de Búsqueda. Y aquí yo me encontré justamente que pareciera, y ojo, ahí vamos a empezar la parte importante, pareciera que hay una mayor desaparición de hombres, si lo vemos de esta manera, los números, eso es lo que nos pueden reflejar. Por ejemplo, en el año desaparecieron 6,067 hombres con respecto a las mujeres, que son 3,093 mujeres. Sin embargo, aquí un elemento importante es que las mujeres que desaparecen, pareciera que las fiscalías no están tomando en consideración el número de mujeres y las formas en las que están desapareciendo muchas de las mujeres. Aquí es necesario visibilizar precisamente que las mujeres que están padeciendo este tipo de situaciones, el número con respecto de otros ejercicios, otros periodos, el número va creciendo. El número de hombres desaparecidos pareciera que se mantiene, pero en México el número de mujeres cada año va aumentando. Es decir, que se va agudizando la violencia contra la mujer. Y esto tendría que ver también con otros elementos que nosotros tenemos que conocer. Justamente ya el análisis o la investigación en los temas de desaparición, tanto de hombres como de mujeres, cuando se trata de una desaparición es justamente complejo. ¿Por qué? Porque hay diferentes dinámicas que pueden estar en la situación de la desaparición. La desaparición de mujeres es todavía particularmente mucho más difícil de investigar. Justamente el protocolo homologado de búsqueda de personas habla de dinámicas diferenciadoras para realizar las búsquedas. Por lo tanto, cuando tratamos nosotros de búsquedas de mujeres, pues tenemos que encontrar todo aquello que pueda aportarnos información que sea relevante. Si es necesario, por ejemplo, eh, eh, realizar la búsqueda de los últimos sitios, hacer toda una cronología para conocer los antecedentes de las últimas 48 horas de lo que hicieron las personas,
pues es información valiosa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tratamos de hacer precisamente tiene que ver con pues ayudar a las familias, ayudar a identificar precisamente dónde se encuentran estas mujeres que están desaparecidas. De los hallazgos más importantes que yo he podido localizar, tienen que ver con las diferentes expresiones de violencia que en México tenemos. Muchas de las expresiones de violencia que nosotros tenemos en México tienen que ver precisamente con todo lo relacionado o lo que está vinculado al narcotráfico. Hay muchas poblaciones en el país en el que nosotros, por ejemplo, nos podemos encontrar con eh, el que el sistema no quiere ayudar en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Y les voy a poner ejemplos y no voy a mencionar estados, voy a mencionar ejemplos. Hay estados en los que desaparece una mujer, y hablo de poblaciones, por ejemplo, en donde desaparece una mujer y la policía no quiere intervenir porque la policía conoce quiénes son los grupos delictivos o de la delincuencia organizada que hacen parte de esas desapariciones. Y al no querer tener conflicto precisamente con estos grupos, pareciera que estamos normalizándolo, pero lo peor no es solamente la normalización, sino lo peor es que esto es un continuum, un fenómeno continuum que estará sucediendo y estará creciendo constantemente. Hay miembros del crimen organizado que están vinculados directamente con las autoridades. Y esto, ¿qué es lo que nos demuestra? Que hay una vulnerabilidad de la población. ¿Por qué? Porque este fenómeno, si no estamos haciendo nada, pues va a seguir sucediendo y el día de mañana no solamente van a desaparecer algunas mujeres, sino van a desaparecer muchas mujeres. Puede parecer, puede sonar esto eh, eh, alarmante, pero justamente por no alarmarnos es que estamos cayendo en estas dinámicas, en donde estamos normalizando. Hoy en día vemos el periódico, vemos el internet, donde la gente dice, desapareció otra persona y no hacemos más. Estamos normalizando la violencia contra la mujer y las desapariciones contra las mujeres. Otro elemento importante dentro del análisis del contexto que se logró realizar tiene que ver con los discursos de odio. Es decir, hoy en día hay los mismos medios de comunicación están generando discursos de odio, están generando teorías que pudieran ser conspirativas en algún momento. Pero a eso tenemos que añadirle todos los prejuicios que hay y que nos afectan a todas y a todos en México. Prejuicios de si la persona pertenecía, por ejemplo, a un estrato social bajo, seguramente estaba metida en la delincuencia organizada. O seguramente se merecía lo que le sucede de que desapareció. Es decir, ese tipo de circunstancias. Esos discursos de odio, lamentablemente, los encontramos hoy en día en las redes sociales, en donde las personas hasta que no viven la situación, no entienden la circunstancia de la desaparición tanto de mujeres como de hombres, pero en este caso me enfoco a las mujeres. Es decir, todas esas marchas que nosotros vemos de familias, de mujeres, de padres, de madres, de hermanos que están tratando de visibilizar esta problemática, pues muchos de nosotros nos conflictuamos y decimos, uy, no, están deteniendo el tráfico, uy, ya hicieron otro plantón. Lamentablemente estamos con esa normalización y ese discurso de odio. Otro elemento importante dentro del análisis del contexto en la desaparición de mujeres tiene que ver con esas dinámicas que están enraizadas en México. Lamentablemente hay relaciones de poder históricamente
históricamente en México hay una desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso es justamente la causa, una de las causas más importantes, no solamente de la violencia de género, sino en el caso específico del fenómeno de la desaparición de mujeres. Es decir, que pareciera que la mujer tiene menos valor que el hombre. Es algo que no podemos, esa dinámica me la encontré en muchas de las entrevistas. Puedo decirles que el 99% de las entrevistas me encontraba esa dinámica. El novio posesivo, el novio dominante, el novio con algo celotípico, etcétera. Otra cosa muy importante, no estamos visibilizando las mujeres migrantes desaparecidas. Hoy en día en México somos el camino por el que están cruzando miles de personas migrantes. Y eso justamente nos acerca a otra vulnerabilidad, a otra problemática. Y es que los grupos del crimen organizado están tomando a muchas mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque como no se tiene un registro de todas las personas que pasan, el último cruce por Chiapas de migrantes hondureños, guatemaltecos y de otras nacionalidades, simplemente pasaron. Y por lo como no hay un registro de todas estas mujeres y hombres, pues en el camino, aunque van todos juntos, empiezan a quedarse. Hay familias mexicanas que de alguna manera, voy a decirlo entre comillas, están adoptándolos, es decir, les brindan abrigo, comida, tal vez un tejabán para poder dormir. Sin embargo, muchas mujeres y niñas migrantes están desapareciendo. Y eso es algo que no lo estamos visibilizando y esa es otra grave violación a los derechos humanos de las personas. Y en específico, de este grupo vulnerable que son los migrantes o las mujeres migrantes que están desapareciendo. Y estas se convierten en algo que yo he denominado como que las víctimas invisibles del cruce. Probablemente es una etiqueta incorrecta, pero es la mejor manera en la que puedo eh, tratar de visibilizar lo que está sucediendo en México en el caso de este grupo vulnerable. Un elemento sí muy importante es que hay regiones en el país, y les repito, no quiero mencionar estados para no generar, eso lo vamos a encontrar justamente en el libro, ¿no? Hay espacios, hay lugares, hay estados de la República Mexicana en donde se han identificado patrones en los que hay desapariciones, un patrón muy específico en la desaparición de mujeres. Y me refiero a los patrones en cuanto a la elección de las víctimas. Por ejemplo, los elementos físicos de las mujeres que desaparecen. Los elementos contextuales también. Es decir, esas mujeres que desaparecen sí hay patrones que se pueden establecer y se pueden identificar como características físicas que son más preferentes para aquellos grupos criminales que están dedicándose a, a este tipo de delitos. Ahora, un elemento importante. ¿Qué sucede con las mujeres? ¿Qué sucede con las niñas e infantes que se reportan también como desaparecidas? Hay casos documentados en donde se están dando adopciones ilegales. Y esto es de acuerdo a la información de las víctimas indirectas. Y esto es algo que no puede estar sucediendo en México. Es decir, cada día vemos desapariciones de menores de edad, de infantes, y nos seguimos preguntando qué sucede con estas personas. Bueno, hay grupos del crimen organizado que hoy en día están haciendo justamente ese tipo de circunstancias. Esto quiere decir que la desaparición no solamente afecta
directamente a la víctima directa, sino también a las víctimas indirectas. Porque justamente las víctimas indirectas no tienen la forma de cerrar ciclos. Y es por eso que pueden llevar 5, 10, 15, 20 años buscando a sus desaparecidos. Es decir, que eso que la ley refiere de una vida libre de violencia, muchas veces se está quedando en palabras. Porque la violencia se sigue perpetuando a través de las desapariciones. Aquí es muy importante que nosotros consideremos que cuando quienes violentan, quienes cometen este tipo de fenómenos, están violando derechos humanos. Pero otra cosa más importante, el Estado mexicano no está haciendo lo que debería de realizar. En papel hay mucho trabajo. En papel. Se han creado instituciones en México, que no voy a mencionar en este momento, pero se han creado instituciones en México que están haciendo trabajos muy loables, pero lamentablemente caen en la dinámica de la política ficción y terminan por no hacer nada y terminan por ser un elefante blanco más que solamente está ejerciendo un presupuesto y que no lo está dedicando a las actividades que debe realizar. Y voy a poner un ejemplo sobre esta dinámica. En México se tienen muchos grupos, muchos colectivos de familias, de padres, de madres buscadores de sus hijos desaparecidos, que son los que salen a donde obtienen información, van y hacen esa prospección, búsqueda y localización de fosas clandestinas, y una vez que localizan, llaman, por supuesto, a las instituciones que tienen que intervenir, y lo que sucede es una dinámica muy distinta. Las instituciones en los medios terminan diciendo, hicimos esto, hicimos el otro, localizamos esto, investigamos, cuando eso es una absoluta mentira. ¿Quién es la persona o quiénes son las instituciones que se ponen precisamente esa palomita? Pues todas estas instituciones que tienen que, pues propiamente demostrar un presupuesto. Ahora, dentro de los hallazgos más importantes que puedo referirles, justamente tiene que ver con que en el 2018, ¿sí? El número de mujeres, ojo, y aquí va algo muy importante que quiero que tomemos nota. En el 2018, el número de mujeres fue mucho mayor, perdón, el número de mujeres desaparecidas fue mucho mayor con respecto a 2019 y 2020, pero justamente en el 2019, que es cuando empieza el tema de la pandemia, ¿no? El tema del COVID, empezamos a ver una dinámica todavía interesante. Si bien es cierto, el número de casos de mujeres desaparecidas descendió, no considerablemente, descendió un poco, la violencia que se perpetró para la desaparición de estas mujeres en el 2019 y 2020 fue mucho mayor. Y voy a poner un ejemplo de esto. Dentro de los testimonios que vierten las familias, testigos, las desapariciones de mujeres se daban, por ejemplo, en el 2018 bajo una dinámica de llevarlas a la fuerza. Pero en el 2019 y en 2020 sí se encontraban en muchos de los casos indicios que apuntaban que, si bien es cierto, se las llevaban a la fuerza, pero además ejercían violencia contra ellas. Ejemplos, casos en los que lesionaban a la persona, a las mujeres, y se las llevaban. ¿Cuál es el fin de estas mujeres que desaparecen de esa manera? Pues muchas de las veces las mujeres son llevadas a actividades que tienen que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual. Es decir, por ahí deberíamos de empezar a trabajar,
Por ahí las instituciones saben dónde es que se encuentran las zonas rojas de todo el país, de todo México, lo sabemos muy bien. Que nos hagamos es otra cosa. Ahora, es muy importante que se investigue este fenómeno de la desaparición. Y un elemento importante fue justamente lo que sucedió en el 2020. Y es que en el 2020 hubo muchos cruces por parte de migrantes. Las personas migrantes que estaban en tránsito por México y que siguen en tránsito por México para llegar a los Estados Unidos, han reportado también la desaparición de mujeres. En algunos estados de la República Mexicana desaparecen, en algunos estados de la República Mexicana en donde se tiene información de que el crimen organizado es quien domina esas zonas, y pareciera que son una estadística más. Un elemento importante es que en algunas regiones del país, en México, en donde tenemos frontera, ¿no? Sí, un contexto muy particular al que se está afectando, en el caso de mujeres desaparecidas, tiene que ver con mujeres que pertenecen a contextos de clase social de nivel bajo. Es decir, ellas están más expuestas a ser proclives al fenómeno de la desaparición. Están más expuestas. Ahora, lamentablemente en México, las instituciones, las autoridades, lo único que están haciendo son cortinas de humo. ¿Qué es lo que hacen? Minimizan el hecho. Es decir, las instituciones lo que hacen es que hay una diferencia entre una persona no localizada y una persona desaparecida. Una persona no localizada es aquella que su desaparición no se tienen elementos, por ejemplo, que puedan indicarnos que su desaparición estuvo relacionada con un hecho delictivo. Eso tiene que ver con personas no localizadas. Y una persona desaparecida, si ahí tenemos algún indicio, un indicio que puede ser una persona que pudo haber sido testigo, porque encontramos sangre tal vez en el piso, porque una cámara observó cuando la persona desapareció, cuando vieron que la levantaron, etcétera. Entonces, las instituciones, ¿qué están haciendo? Lo primero que hacen es querer casi hacer las clasificaciones como no localizadas. Porque lo primero que tratan casi de hacer es, tenía novio, se peleó con el novio, es decir, casi quieren hacer alusión a ello. Estamos hablando de que no hay ahí una perspectiva de género para hacer la investigación de este tipo de fenómenos. Y por más protocolos que tengamos hoy en día en México, si no nos sensibilizamos quienes están detrás de esas instituciones, quienes están trabajando para esas instituciones, pues seguimos en la misma dinámica y el fenómeno seguirá creciendo. Les puedo asegurar, ya tenemos recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso, por ejemplo, de las muertas de Juárez, de campos algodoneros. Ya lo tenemos. En algún momento vamos a tener también alguna recomendación, estoy seguro, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en México hay un vacío en los derechos humanos. Hoy, esta mañana, justamente, el Ombudsman de Derechos Humanos a nivel nacional hacía referencia a eso. En México, lamentablemente, estamos teniendo esa problemática. Hay un vacío en derechos humanos. Pero ¿quiénes son las personas que están haciendo este trabajo? Familiares. ¿Quiénes están haciéndose cargo precisamente de
la búsqueda de estas personas. Familiares. ¿Qué están haciendo? En Guerrero, fue algo lamentable, por ejemplo, hicieron una manifestación, familiares de personas desaparecidas, y ¿qué hicieron en un municipio, en el estado, por ejemplo? Les regalaron palas. Esa es la gran colaboración que están haciendo algunos estados, algunas instituciones, en el caso de familias desaparecidas. Es lamentable el tipo de eh, cosas y además cosas que son insensibles que están haciendo muchas de estas instituciones que hacen parte del Estado mexicano. Ahora, otro elemento muy importante es que los medios de comunicación están ayudando mucho, pero en un sentido inverso. Es decir, para mal. ¿A dónde voy con esto? A que lamentablemente el hecho de que a una persona la desaparezcan bajo una dinámica muy similar al llamado levantón, todo lo van a referir vinculándole a el crimen organizado. Es decir, estamos criminalizando a la persona sin tener elementos que sustenten su dicho. Y lo peor, estamos dándole credibilidad a todos estos medios de comunicación. Otro efecto que pudimos notar dentro de esta investigación, justamente en el 2019 y 2020, tiene que ver con todas esas medidas que se adoptaron ahora en el tema de la pandemia. Por ejemplo, el confinamiento, hay estudios que hacen referencia a que tuvo un impacto negativo. Es decir, las autoridades, y esto va, y lo pueden constatar ustedes, las autoridades que hicieron, disminuyeron el número de personas, el personal que estaba en campo o en las instituciones, y por lo tanto pareciera que hubo una inacción por parte de las autoridades encargadas en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas. Es decir, durante 2019, si antes, un ejemplo, si antes tenían a 10 agentes en una fiscalía para exclusivamente hacer la búsqueda de personas, durante esos periodos tenían 3, 4, 2 personas, etcétera. Es decir, que también en estos periodos hubo este fenómeno en donde el Estado disminuyó precisamente esas eh, no visibilizó esos efectos de la pandemia y por lo tanto se encargaron de pues, quedarse casi inertes en la búsqueda de personas desaparecidas. Hay entidades que estadísticamente durante el periodo de la investigación presentaron pues mayores números en cuanto a la desaparición de mujeres. Por ejemplo, el Estado de México, Veracruz, Durango, por mencionar algunos. Ahora, un elemento importante es que las mujeres desaparecidas, esto por información vertida por las propias víctimas indirectas, estaban situadas en un promedio de entre los 9 y los 20 años de edad. Esto no quiere decir que personas, mujeres con mayor edad, no desaparecieran. Sin embargo, los números más que podemos visibilizar en esta ocasión están situados precisamente entre los 9 y los 20 años de edad. Ahora, muchas de estas mujeres pertenecían a un contexto socioeconómico medio y muchos de los delitos en los cuales estaba relacionada la desaparición corresponde precisamente a la trata de personas. En México tenemos un problema muy grande que tiene que ver con la delincuencia organizada. Grupos de la delincuencia organizada que hoy en día en México se dedican a múltiples actividades, dentro de ellas la trata de personas. Y esto tendría que hacernos
una reflexión que tiene que ver con las prácticas que ellos están llevando a cabo. Y muchas de las prácticas que ellos llevan a cabo tienen que ver con violencia contra la mujer, tienen que ver con la prostitución, con la esclavitud sexual y un elemento muy importante, intercambios que se hacían en formato de premio a integrantes del grupo de la delincuencia organizada. Justamente en México estamos teniendo patrones de impunidad sistemática. El sistema está dejando a las mujeres endebles, está dejando a las mujeres en una mayor vulnerabilidad. Y muchas de las instituciones están lamentablemente cooptadas por el crimen organizado y pareciera que no quieren realizar búsqueda alguna porque tiene que ver con grupos de la delincuencia. Estos patrones de impunidad nos deben de preocupar porque muchas de las fiscalías en México hacen supuestamente investigaciones de mujeres desaparecidas, pero las carpetas de investigación están plagadas de errores. Muchas de estas carpetas de investigación están llenas de errores. Y lo peor, cuando los investigadores se acercan a las familias o realizan estas investigaciones, están plagadas también de insensibilidad. Por lo tanto, estas desapariciones se quedan en México como una cifra más del mismo sistema. Esos estereotipos de género que tenemos lamentablemente por parte de las instituciones, por parte de las autoridades, ellos reproducen constantemente la violencia al hacer señalamientos de que las víctimas se fueron por su propia cuenta, porque se fueron con el novio, etcétera. ¿Qué está pasando entonces? Están reproduciendo la violencia, es decir, no solamente es la violencia directa contra la persona desaparecida, sino la violencia indirecta que hay contra las familias o contra las víctimas indirectas en este caso, pues. Acceder a la justicia en México en el tema de desaparición es algo que a mí me preocupó mucho porque muchas de las entrevistas de las que fui parte me decían que para que pudieran darles de conocimiento, por ejemplo, una carpeta de investigación, tenían que darle para las copias a las personas dentro de las fiscalías. Eso es algo que ha sucedido durante muchos años, pero no podemos seguir teniendo en el sistema este tipo de circunstancias. Tanto las fiscalías como los medios de comunicación hicieron referencia en muchos de los casos, esto por información de las mismas víctimas indirectas, es decir, los familiares, siempre, casi siempre señalaron a las víctimas como que ellos tenían relación con la delincuencia organizada. Y realmente no se hacían las indagatorias adecuadas. Es decir, era solamente algo que insensiblemente manifestaban quienes hacían estas investigaciones. Es decir, son conjeturas que al aire se avientan precisamente quienes hacen este tipo de investigaciones. Y esto nuevamente es violencia. La violencia precisamente se está agudizando en el tema del fenómeno de la desaparición de mujeres. Tan es así que estamos cayendo precisamente en una impunidad. En México pareciera que hay una impunidad de aquellos que son agresores en estos casos.
Voy a mencionar un caso, igual no voy a decir el estado, pero un caso que conocí, en donde una persona después de 2 años de demostrar precisamente que vivía violencia, la autoridad, la fiscalía no hacía nada. Sucedió lo que era lo más factible dependiendo del fenómeno que le sucedía a esta persona. La persona murió, a la persona la mataron, desapareció y posteriormente encontraron su cadáver. Y cuando se hacen las investigaciones, ahí es cuando actúa la autoridad. Esto es lamentable, porque estamos hablando entonces de la impunidad que se vive, porque cuando se denuncia a un maltratador, a alguien que produce o reproduce la violencia, pues no sucede más. Hay que casi esperar a que la víctima venga eh, lesionada, lastimada, para que las autoridades hagan lo pertinente. Un elemento muy importante, y es algo que nosotros no debemos de perder de vista, tiene que ver precisamente con que hay también la llamada violencia mediática, y eso fue parte del resultado de esta investigación. Un ejemplo, novelas, series de televisión, todo lo que hay en el internet, todo lo que hay en las televisoras, tiene que ver con difundir patrones de violencia, patrones culturales o discursos que están estereotipados. Eso se conoce como violencia mediática. Es decir, se difama, se criminaliza, se deshonra, se humilla a las mujeres. ¿Qué sucede? Pareciera que eso entonces sirve para normalizar la violencia contra la mujer. Es decir, el sentido y el efecto que produce es un efecto distinto de lo que aparentemente se busca. Por lo tanto, esa violencia mediática, como en otros países, debería de cuidarse, debería de vigilarse. Es decir, ahí está, hay que trabajar en el diseño de políticas públicas que vayan precisamente en contra de esa violencia mediática que se reproduce por parte de los medios electrónicos o de los medios de comunicación. Esa violencia mediática percibe a la mujer como una cosa, lo que conocemos nosotros como la cosificación de la violencia. La mujer en los medios es la mujer despampanante, la mujer que sale con poca ropa, porque eso es lo que nos venden. Y esa violencia mediática está produciendo y está reproduciendo también que a la mujer se le vea como un objeto. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ello. Esto no puede seguir sucediendo. A manera de conclusión, y ya para cerrar, puedo decirles a ustedes que uno de los elementos que también me llamaron mucho la atención en este análisis del contexto tiene que ver con el uso de las redes sociales. En las redes sociales vemos eh, imágenes, videos, fotografías, en donde nuevamente se reproduce esa violencia mediática. Esas mujeres que en la imagen representan a una mujer eh, circunspectas, desprotegidas, eso también está normalizando la violencia contra la mujer. Entonces, tenemos que trabajar en muchas de estas causas de las cuales hemos estado hablando, precisamente para que no se sigan reproduciendo y el día de mañana no se sigan desarrollando precisamente este tipo de fenómenos en México. Por lo tanto, ese es un área de interés que ustedes pueden tener el día de mañana, futuros criminólogos. Ahí están los temas de investigación, los temas de tesis para que ustedes trabajen precisamente en ello y que sirva también
precisamente para poder visibilizar una problemática que en México nos está quejando y que nos debe de preocupar, y que no solamente nos preocupe hasta que lamentablemente un familiar de nosotros se encuentre en esa circunstancia para que entonces querramos actuar. Agradezco mucho el tiempo que me han brindado y también la invitación que me han hecho. Licenciada Fernanda, muchísimas gracias. Doctor, gracias a usted me permito compartirle a nombre de Universidad Vizcaya, de nuestros 32 campus y de nuestros directores y rectores. Le agradecemos su participación y le entregamos el presente reconocimiento por su valiosa colaboración como conferencista en la segunda Semana Internacional de Criminología Vizcaya, llevada a cabo del 16 al 20 de noviembre con motivo de celebrar el Día del Criminólogo. Pues como le digo a los chicos, la criminología básicamente sigue en pañales. Todo aquel aspecto en donde podamos aplicar prevención, la criminología va a estar presente. Pero no podemos prevenir algo si no lo conocemos. Lo primero es dar a conocer nuestra problemática, saber dónde está la génesis, ¿verdad? Y a partir de ahí poder trabajar con ello. Yo siempre les digo a los chicos, tenemos que romper esas barreras, tenemos que romper las limitantes y seamos los pioneros en generar nuevos conocimientos y sobre todo nuevos campos de acción. Y esta información que el día de hoy nos ha compartido, sin duda, es un par de aguas para poder hacer muchísima investigación, para poder trabajar muchos temas y esperemos que sea la primera de muchas veces que podamos tener información suya, doctor, que nos pueda estar acompañando. Pues les agradezco de nueva cuenta su participación y gracias a todos los presentes. Pasen excelente tarde. Gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.